comenzando. La idea de esta charla, que lleva por título Marxismo y Antiimperialismo, Historia y Actualidad, es tratar de centrarnos en algunas reflexiones de carácter estratégico sobre la cuestión del antiimperialismo. Obviamente que motivado esto en los hechos de público conocimiento de estos días. El sábado nos estuvimos movilizando con fuerza contra el ataque que hizo Estados Unidos contra Venezuela, secuestrando a Nicolás Maduro. Y nos parece que la reflexión sobre el problema del antiimperialismo desde una óptica más de fondo es necesaria, tanto para impulsar el desarrollo de un movimiento antiimperialista en América Latina, como para pensar sus alternativas estratégicas y los dilemas que hay que enfrentar para desarrollarlo. También su correlación con otros movimientos como el que se está dando a nivel mundial, sobre todo en los países centrales, en torno a la cuestión de Palestina. Bueno, algunas de esas cosas vamos a estar conversando. Voy a comenzar yo con algunas cuestiones que tienen que ver con el planteamiento de la cuestión del antiimperialismo en la tradición marxista, especialmente la tradición marxista del siglo XX, particularmente los 4 primeros congresos del Internacional Comunista. Después Santiago va a tomar más la cuestión enfocada en América Latina. La idea es hablar más o menos 20 minutos cada uno y después abrir para intervenciones, preguntas, posiciones, lo que quieran plantear. Primero que todo, algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura internacional actual. Hay 4 procesos que se están dando que son convergentes entre sí, que son muy importantes para pensar el problema de por qué es importante discutir, o es fundamental discutir la cuestión del antiimperialismo. Primero, que este hombre Trump está volviendo a una doctrina de zonas de influencia. Está cambiando, ya lo veníamos viendo desde antes, pero con esto ha pegado un salto. Está cambiando el orden mundial, el sistema político interestatal mundial, y esto es lo primero que hay que considerar, porque el planteo que hace el presidente de Estados Unidos es un manejo de los estados respecto de sus zonas de influencia que se basa en la apelación a la relación de fuerzas puras. Todas esas cosas que lloran la Unión Europea, el derecho internacional, todo eso al tipo no le interesa. Y bueno, eso implica un cambio muy grande, no solo para todo el sistema mundial, sino también para América Latina, pero para las relaciones de Estados Unidos con China, con Rusia, con la Unión Europea. Todo eso está en proceso de cambio y, como se dice por ahí, el que viva lo verá. Es decir, hasta dónde va a llegar no lo sabemos. Depende no solo de las pujas de intereses, sino también de la lucha de clases, cuál va a ser la configuración que asuman todos estos factores que están en juego. Después, además de esta cuestión que es fundamental, hay 3 procesos que son muy importantes, que están relacionados, que tienen que ver con una creciente actividad de los ultra ricos para generar cada vez mayor concentración de la riqueza en pocas manos, y eso aumentando los niveles de precariedad de la vida de millones y millones de personas de la clase trabajadora en todo el mundo, y ambas cosas van ligadas a la deriva autoritaria de los regímenes políticos, ¿sí? Todo esto es un combo que no lo trae solamente este hombre Trump, sino que tiene que ver con coordenadas más generales de la época actual, y hay que ver en última instancia en qué medida esto se puede parar o no, depende mucho del desarrollo de movimientos de masas. Por eso también estamos muy atentos a qué ocurra el sábado en Estados Unidos, que está llamada una manifestación del movimiento No Kings, que incluye la solidaridad con América Latina como un punto destacado. Ahora, precisamente por eso es necesario pensar la cuestión del antiimperialismo, especialmente en América Latina, donde andaba circulando una encuesta que había más o menos países como Perú, 70% a favor de la intervención de Trump en Venezuela, o Argentina, 60 y pico. No sé exactamente qué seriedad tiene la encuesta, quizás está sesgada o lo que sea, pero la gente de mi generación, por lo menos la percepción que tenemos es que, a diferencia de los años
80 y 90, la cuestión del antiimperialismo tiene menos popularidad hoy, ¿no? Entonces, por eso también es importante, además de movilizarnos y de promover el desarrollo de un movimiento antiimperialista, tratar de pensar los fundamentos de por qué hacerlo y qué relación tiene con una estrategia de transformación revolucionaria de la sociedad capitalista más en general. Bien, para no hacerla más larga con esta introducción, voy a pasar un poco al tema que yo quería tratar, que es el tema de cómo elaboró esta cuestión la Tercera Internacional, que fue la organización revolucionaria de masas más importante que existió en la historia del capitalismo. Como ustedes saben, surge a partir de la Revolución Rusa de 1917, la Internacional se funda, su primer congreso se hace en 1919, y desde la tradición trotskista reivindicamos los 4 primeros congresos, que son los congresos en los cuales no estaba al mando de la Internacional una burocracia, como fue después primero la de Zinoviev y Kamenev y Stalin, y Bukharin, y después Stalin solo. Ahora bien, lo primero que hay que decir es que esta internacional, que surge de una revolución en un país que era un imperio, pero que desde el punto de vista del desarrollo capitalista era un país con características de un desarrollo rezagado, le da mucho peso a la cuestión de las luchas coloniales, o de mejor dicho, a las luchas anticoloniales de los pueblos colonizados. Ya desde el primer congreso, que es en 1919, está planteada la cuestión en términos de una unidad entre la lucha de la clase obrera de los países metropolitanos, o sea, de los países centrales, Europa, Estados Unidos, y la propia clase obrera de Rusia, y las luchas de los pueblos de los países periféricos, coloniales, semicoloniales, que era entendida como una lucha por la liberación nacional. Es decir, no se pensaba en términos de que esa lucha fuera necesariamente una lucha por el socialismo, sino que era para correr a los países ocupantes, a los países colonizadores de esos lugares y abrir el paso a un desarrollo autónomo. En el primer congreso esto no se discute igual muy a fondo, sino que el primer congreso es en un contexto de ascenso de lucha de masas en muchos lugares del mundo, especialmente en Europa, y hay una política de tratar de expandir la oleada revolucionaria, y dentro de eso el tema de las colonias y los países semicoloniales o periféricos aparece, pero más bien en segundo plano, ¿no? Hay un llamamiento a los pueblos de esos países para unirse a la causa de la Revolución Rusa y a impulsar su propia liberación y nada más, ¿no? Eso está en el manifiesto que sale de ese congreso. Ya para el segundo congreso, que es en 1920, se empieza a profundizar en la cuestión al calor también de los levantamientos que se van dando en los pueblos de Oriente, sobre todo en Asia. Bueno, también ya en Turquía había habido un levantamiento importante. Este congreso es en julio-agosto de 1920 y hay todo un debate previo alrededor del problema de la lucha por la liberación nacional de las colonias y qué relación tiene con una estrategia de revolución socialista internacional. Acá hay una posición que después va a aparecer nuevamente en la historia de las discusiones del marxismo, que la planteaba un dirigente comunista de Corea, ahora diríamos del sur o del norte, pero en ese momento no estaba dividida, un dirigente comunista coreano que se llama Park Jin-sung, que pensaba que la revolución en los países periféricos tenía que ser por etapas. ¿Sí? Una primera etapa de liberación nacional en la que se hacía un bloque de la clase obrera, los campesinos, la intelectualidad y la burguesía nativa, y otra etapa de revolución socialista agraria, ¿sí? No centrada en la clase obrera, sino en el campesinado, pero con una política colectivista. Y en general, este hombre imaginaba esta división por etapas no como cosas que estaban separadas por periodos muy largos de tiempo, sino que tenía que ver con que eran momentos distintos de un proceso que era más o menos ininterrumpido. ¿Sí? Así es como se pensaba en ese momento en el movimiento comunista. Se veía que los países colonizados, periféricos, atrasados, como se decía, tenían un proceso de revolución que empezaba por tareas nacionales y democráticas y que el problema del socialismo iba a quedar
para una segunda etapa. Pero no se pensaba en esas etapas como separadas por siglos de desarrollo capitalista, como después van a decir los reformistas y todo en muchos, de distintos tipos, ¿no? Socialdemócratas, estalinistas. Había otra posición que era la de un dirigente que después va a ser muy importante en la historia de la Internacional Comunista, que se llama Roy, que era de la India, que pensaba el tema en términos de un movimiento nacionalista revolucionario, nacional revolucionario, decía. ¿Por qué decía así? Porque decía, si nosotros pensamos que este movimiento democrático burgués, el tema es que la burguesía supuestamente democrática se suma a la lucha al principio, a la lucha anticolonial y después se borra. Entonces, estamos embelleciendo un actor que va a desaparecer más o menos rápidamente y subestimando la importancia que tiene el rol del campesinado y de las capas populares en esta lucha. Entonces, este hombre hablaba de un movimiento nacional revolucionario con tareas en primera instancia democráticas y nacionales, o sea, sacar la ocupación colonial y establecer un régimen autónomo y democrático, pero sin establecer etapas predeterminadas de cómo esto iba a ser. Todo este debate, que es previo al segundo congreso, en el segundo congreso tiene un desarrollo muy importante. Se puede ver en las actas, en la página de un historiador que se llama John Reed, están las actas de los debates y hay artículos que ha escrito él y todo, donde ocupa una gran parte de las deliberaciones el problema colonial. Y ahí hay un debate interesante que va a plantear, dos debates interesantes que va a plantear particularmente Lenin, que es el fundador junto con Trotsky de la Tercera Internacional, porque él veía dos problemas que son interesantes para pensar. Uno, el tema de que él decía, esto, si las tareas iniciales son nacionales y democráticas, esto es un movimiento burgués. No me jodan con nacional revolucionario, todo está bien, pero esa definición puede ser confusa. O sea, si las tareas son estas, el movimiento es democrático burgués. En ese debate, Roy expone los argumentos que yo comentaba antes, entonces Lenin hace como una transacción, dice, bueno, o sea, pero no por una cuestión de compromiso, sino que le parece razonable el argumento. Decir, bueno, está bien, pero si lo definimos como algo puramente democrático o burgués, el tema es que estamos limitando el alcance que puede tener el movimiento porque hay un componente campesino, popular, incluso de la clase obrera, que tenía un desarrollo incipiente en muchos de esos países como la India o China, estamos dejando un poco de lado esto. Entonces Lenin acepta el planteo de pensar estos movimientos de liberación en las colonias como movimientos nacional revolucionarios, ¿no? Nacional-revolucionario, así, escrito de esa forma. Pero a la vez Lenin dice otra cuestión que es muy interesante, que es que tenemos que tener mucho cuidado, él lo dice después cuando hace el informe sobre el debate de este tema, tenemos que tener mucho cuidado en establecer etapas predeterminadas para este movimiento. Así como él primero lo veía como un movimiento que por sus tareas era democrático burgués, después va a decir, tomando la idea de Roy del movimiento nacional revolucionario, va a decir, no tenemos que pensar que primero va a haber una liberación de las colonias, un desarrollo burgués y después recién de mucho tiempo, décadas o lo que sea, la posibilidad de una revolución socialista. Si el movimiento se desarrolla con la fuerza que tiene el movimiento de masas y se vincula a las luchas de la clase obrera internacional, incluidos nosotros, el poder soviético, estos países pueden pasar directamente a una construcción del socialismo sin tener que pasar por el desarrollo capitalista. Para la gente que conoce, es muy parecido a lo que había pensado en algún momento Marx en los últimos años de su vida en intercambios con los populistas rusos sobre Rusia. Cuestión que en este momento Lenin no conocía ese debate, ¿no? Porque esa carta de Marx se publicó en 1926, cuando Lenin ya estaba muerto, pero Lenin está diciendo algo que está interesante para pensar cómo los debates, la idea de que hay países muy atrasados en los que nunca se puede llegar al socialismo no existía en estos términos en los primeros años de la Internacional Comunista, sino que Lenin lo dejaba abierto. Dice, sí, al principio, como son países que sufren la ocupación colonial, las tareas principales son de liberación nacional, son democráticas, son tareas que en otros lugares llevó adelante la burguesía, por eso se le dicen tareas burguesas. Pero no está dicho ni de casualidad que hay etapas predeterminadas, ni que no se pueda
ligándose a la lucha de la clase obrera internacional, avanzar hacia una posible construcción socialista en esos países. Esto estamos hablando julio-agosto de 1920, segundo Congreso del Internacional Comunista. Después, hay un avance interesante ya involucrando una masa importante de gente perteneciente a los pueblos asiáticos, que es el Congreso de Bakú, que es en el mismo año, en 1920. Bakú es la capital de Azerbaiyán. Si buscan en Google les aparecen unos edificios ridículos con luces LED y luces. En ese momento seguramente no era así. Y es un congreso muy impresionante con 2.050 participantes de 37 países asiáticos que van desde Corea hasta Turquía, la mayoría musulmanes, y esto es importante considerarlo. El Ejército Rojo en ese momento tenía combatiendo 250.000 compañeros de origen musulmán, o sea, no de origen, sino de religión musulmana, en toda Asia Central, o sea, era una presencia importante dentro de lo que iba a ser después la Unión Soviética, y es un congreso en el que se habla en 24 lenguas distintas. Bueno, eso, en la conducción de ese congreso está Zinoviev, que era un dirigente bolchevique muy importante, pero medio oportunista, que termina llamando, y está en las resoluciones del congreso, a la guerra santa contra la dominación capitalista y colonial europea, ¿no? Dicen, bueno, como estos son todos musulmanes, bueno, hablemosle un lenguaje que entiendan, así que estaban los comunistas, marxistas, científicos y dialécticos llamando a la guerra santa contra el infiel occidental. Pero digo, al margen de eso, que es un poco una nota de color, el Congreso toma como definiciones principales la lucha por la autodeterminación nacional, que esto también después va a ser un debate en la propia conformación de la Unión Soviética, en cómo darle autodeterminación o no a los pueblos asiáticos que habían sido oprimidos por el imperio zarista, darle mucho peso a la lucha por la tierra y también impulsar la conformación de consejos de obreros, campesinos y soldados. ¿Sí? Fíjense que en el Congreso no se habla de nada de alianza con la burguesía nacional, ni nada por el estilo. O sea, está pensado como una lucha nacional, pero con medios de revolución social. Más allá de que no se habla de una revolución socialista directamente, ni nada por el estilo, pero esa es un poco la mecánica que se pensaba. Es decir, no establecer etapas de antemano. Esto es muy importante para la discusión en Argentina también, ¿no? Por ejemplo, el peronismo siempre dijo, bueno, como somos un país periférico, primero tenemos que tener nuestro propio desarrollo independiente y después pensar en el socialismo y cosas así, ¿no? Es una discusión que no se inventó acá, ¿no? Que existe hace mucho. Pero bueno, en este Congreso está pensado en términos más abiertos, uniendo la autodeterminación nacional con las cuestiones sociales y la autoorganización de la masa campesina y obrera a nivel que hubiera clase obrera, ¿no? Porque había países donde eran clases obreras muy incipientes. Pero hay una importancia central para la lucha anticolonial y que en buena medida tiene que ver con lo que les decía antes, ¿no? La cantidad de soldados musulmanes que tenía el Ejército Rojo en el combate de la Guerra Civil no era menor. Es decir, que ahí se venía haciendo una experiencia de cómo trabajar con esos pueblos desde el punto de vista comunista y marxista. Bien, tercer congreso en 1921, sin muchas novedades, porque el eje de la discusión tiene que ver con lo que pasa en el movimiento obrero en Europa, son todos los debates sobre la táctica del Frente Único Obrero. Entonces, del tema de las colonias se ratifican estas discusiones. Y el cuarto congreso, ahí empezamos con los problemas. O sea, ya había problemas antes, pero ahí hay problemas más importantes. El cuarto congreso es en 1922. Lenin ya estaba bastante mal de salud. Lenin muere el 24, pero el 22 y 23 son años malos desde el punto de vista de su salud. No tanto de las luchas políticas que da, pero sí que el tipo estaba así como que a veces podía estar, a veces no tanto. De todas maneras, no sé si eso es lo que explica lo que se resolvió en el Congreso, pero bueno, hay que tener en cuenta el dato. En este Congreso se intenta hacer, en el cuarto Congreso, se continúa por un lado los debates que tenían que ver con el tema del Frente Único Obrero en los países metropolitanos, ¿no? Donde se discute gobierno obrero y otras tácticas para pensar cómo llegar a través de una unidad de toda la clase obrera a abrir una dinámica revolucionaria, sobre todo en Alemania.
pero se trata de hacer una especie de correlato entre eso y la política para el mundo colonial. Y esas son las famosas tesis del Frente Único Antiimperialista. No sé si son tan famosas, para mí son bastante famosas. No sé si para el resto. Se llaman tesis generales sobre la cuestión de Oriente y son unas tesis donde, si bien se profundiza en el análisis de varias cuestiones que se venían discutiendo en los congresos anteriores, se plantea abiertamente que en vez de lo que se venía diciendo de un movimiento nacional revolucionario medio en general y con un rol de la clase obrera y los campesinos y yo qué sé, se plantea un bloque de todas las clases oprimidas por el imperialismo, incluyendo sectores de la burguesía nacional o burguesía nativa también se podría, o autóctona, pero bueno. Entonces ahí ya se hace por un lado se precisan más cuáles son los actores que intervienen en el proceso de la revolución anticolonial, por otro se presenta una idea de una alianza de clases que era la que en los primeros congresos se ponía en discusión. Es decir, cuando Roy decía, che, burgués no, nacional revolucionario, pues la burguesía nos va a cagar, en el cuarto congreso eso pasa un poco a segundo plano y se dice, bueno, con ello también se puede. Y es, no casualmente, son unas tesis que se han utilizado muchas veces para justificar el apoyo a gobiernos burgueses en otros momentos de los debates del marxismo del siglo XX, ¿no? Bien, voy a decir una cosa más porque me parece que ya no puse el temporizador, pero me parece que ya debo estar cerca del tiempo que me tocaba. Es interesante ver cómo estas tesis pasaron al olvido, es decir, no tuvieron el proceso de lucha anticolonial más importante que hubo en los años 20 fue la Revolución China, ¿no? Que no fue la de Mao, la del 49, sino la del 25 al 27, 28. Ese fue un proceso en el cual hubo un movimiento de masa gigantesco y en el cual el Partido Comunista Chino estaba dentro del Partido Nacionalista Burgués, que era el Kuomintang, Partido Nacional del Pueblo, significa. Un partido que había empezado como un partido nacionalista y anticolonial y que termina transformándose en un instrumento del imperialismo para controlar a las masas de China. Durante esta revolución del 25 al 27 surge un movimiento obrero fuerte que tiene distintos momentos, o sea, hay una huelga general y una especie de insurrección en Shanghái muy importante, que es reprimida por los nacionalistas. Eso se cuenta en la novela de André Malraux, La condición humana, que cuenta cómo Stalin obliga a los comunistas chinos a entregar las armas y el Kuomintang los tira vivos como carbón en las locomotoras. Hay un personaje muy simpático que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de cuenta que morimos en un incendio. Eran duros los rusos, pero bueno, eso es lo que ocurre. Se hace una política de apoyo al nacionalismo burgués y el nacionalismo burgués traiciona a los comunistas y son reprimidos. En todo ese debate, todo ese debate sobre la Revolución China del 25-27 es un poco la cocina de la teoría de la revolución permanente de Trotsky en su versión de los años 29-30. De ahí surge, de las conclusiones de ese proceso. Y en el debate sobre la política a tener en ese proceso, nadie habla de esta tesis del Frente Único Antiimperialista ni nada de eso. Hay una posición, que es la de Stalin, que es apoyar al nacionalismo burgués porque la revolución es nacional y no corresponde a ser una revolución obrera, y la posición de Trotsky que dice hay que independizarse del nacionalismo burgués, desarrollar consejos de obreros y campesinos e impulsar una revolución que no va a tener como etapa predeterminada tareas de liberación nacional separadas de la revolución social. Y él va a decir esto ¿por qué? Porque va a decir la rebelión del campesino chino no es solamente contra los terratenientes, es también contra los usureros de las ciudades, que le sacan toda la plata y los tienen viviendo en la miseria. Entonces la revolución agraria también va a ser anticapitalista. Entonces, a partir de ese debate, Trotsky desarrolla su tesis de teoría de la revolución permanente, que está en el libro que se llama La Revolución Permanente, y el estalinismo empieza
a consolidarse como una posición de revolución por etapas en la periferia, aunque no lo planteaban así con tanta claridad, pero sí decían que el país era atrasado y que no se podía hacer una revolución socialista, ¿sí? No decían primero revolución burguesa y después siglos de capitalismo hasta llegar al socialismo, pero a buen entendedor pocas palabras. Acá las tesis estas de la cuestión de Oriente y del Frente Antiimperialista no aparecen, nadie las cita, nadie dice nada, nadie las toma como referencia. Se polariza el debate entre una posición antiimperialista, pero de independencia de clases con hegemonía obrera, y una posición que se decía imperialista, pero que era de subordinación a la burguesía nacional, que era la de Stalin. Bueno, en buena medida, la mayor parte de los debates posteriores sobre el problema del antiimperialismo están concentrados en esta discusión. Es decir, si la condición del país, por ser un país periférico, impone necesariamente una liberación nacional con una etapa consiguiente posterior de desarrollo burgués, como para recién poder empezar a pensar en la posibilidad de una revolución socialista, o si la clase trabajadora, tomando como propias las banderas antiimperialistas y acaudillando a todos los sectores oprimidos de la sociedad, puede llevar esa lucha adelante para derrotar al imperialismo y también derrotar a la clase dominante nacional, que es aliada o es socia menor o con suerte hace una oposición inconsecuente. Así que eso un poco también lo estamos viendo hoy con la oligarquía en Venezuela. Bien, un debate que para nosotros es importante recuperar hoy, sobre todo porque en los últimos años, sobre todo los últimos 2 años, a partir del genocidio en Palestina, empezó a reaparecer un movimiento antiimperialista, quizás no tanto en América Latina, pero sí sobre todo en los países centrales. ¿Sí? Se ve, bueno, acá pasamos la película de los campamentos, ¿no? de los estudiantes norteamericanos que hicieron una movida impresionante por Palestina. En Europa también ha habido movilizaciones muy fuertes, pero la posición que busca unir esa lucha con un cuestionamiento revolucionario socialista contra el capitalismo todavía es muy minoritario. ¿Sí? Hay cosas interesantes como lo que hemos visto en las huelgas generales en Italia, porque aparte de que le da un rol protagónico a la clase trabajadora organizada, busca unir el problema de la lucha antiimperialista con la lucha social, pero es algo que no tiene un desarrollo político estratégico todavía claro. Entonces, para nosotros es muy importante intervenir en esa discusión señalando esta perspectiva, porque en las condiciones actuales de un capitalismo cada vez más extractivista, cada vez más de los ultrarricos, con este repliegue a la doctrina Monroe que hace Trump y todo lo demás, una posición antiimperialista que no pretenda ir más allá del capitalismo tiene márgenes muy escasos para desarrollarse. De hecho, no es casual que las corrientes políticas que en la Argentina estamos planteando con más fuerza el tema de Venezuela somos corrientes trotskistas, lo cual hay gente que se sorprende, pero bueno, más allá de que en el caso del PPS siempre tuvimos una posición antiimperialista, me parece que eso muestra un poquito el tema de cierta debacle de posiciones que en otro momento tuvieron una relativa independencia respecto del imperialismo y la necesidad de asumir ese debate desde una óptica socialista y marxista. Bueno, yo paro acá y le paso a Sandra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que estar hoy acá con este calor un poco caribeño es un acto de antiimperialismo consecuente hasta el final, ¿no? Ahí, hola, ahí, ¿se escucha? Ahí. ¿Acoplado un poco? Ahí, bueno. No, decía que estar hoy acá es un acto de antiimperialismo consecuente con este calor un poco caribeño. Falta que entre la Delta Force y se lo quiera llevar a Juan. No.
no nos vamos a entregar sin resistencia. Pero bueno, yo voy a centrarme un poco más en los debates en América Latina, recuperando algunas figuras como la de José Ingeniero, como la de Mariátegui también, en relación a esto que planteaba Juan. Bueno, la irrupción del marxismo en América Latina, perdón, voy a tirar un poquito más. La irrupción del marxismo en América Latina en tanto fenómeno político y cultural incendiario que esparció sus esquirlas a lo largo y ancho del subcontinente, ligada a dos registros distintos, disímiles, contradictorios y en algún punto antagónicos, a través de los cuales se buscó interpretar el fenómeno, ¿no? Que dieron lugar a su vez a dos concepciones diametralmente opuestas en torno al marxismo, algo de esto planteaba Juan, o a dos marxismos directamente, totalmente distintos, ¿no? Uno, más bien calco y copia, diría Mariátegui, de los cánones ya preestablecidos por la Segunda Internacional, sobre todo de las formulaciones kaukianas, ¿no? Un marxismo fuertemente imbuido por una matriz positivista, evolucionista, determinista, lindante por momentos con cierto fatalismo histórico, refractario a la más mínima posibilidad de eludir, negar o forzar las férreas leyes de la historia, ¿no? Y que va a terminar, como dijo Juan, un poco antes de la Segunda Internacional, pero ya aparece, digamos, este trasfondo filosófico que va a terminar en la prescripción, ¿no?, para todas las sociedades del paso necesario e ineluctable por las rígidas etapas del proceso histórico, ¿no? Una mala lectura en realidad de Marx, pero que va a estar presente en los marxismos oficiales, tanto de la Segunda Internacional como de la Tercera Internacional estalinista. Hay una carta, digamos, se le atribuye a Marx, pero vos señalaste lo de la correspondencia epistolar con Vera Zulich. Hay una carta de 77, ¿no?, en la que ya Marx, refutando algunas críticas, plantea, bueno, mi crítico me está achacando que yo intenté formular una teoría general de la historia, ¿no?, explicando la trayectoria de todos los pueblos, ¿no? Y dice, bien a lo Marx, me hace, por un lado, un gran honor y por el otro, un gran escarnio, ¿no? Un gran honor por la grandilocuencia de pretender formular una filosofía universal de la historia válida para todo tiempo y espacio, y un gran escarnio porque está hablando boludeces, ¿no? O sea, no lo dice así Marx, ¿no? Pero dice, cuando yo en el capítulo 24 del tomo 1 paso revista a todos los métodos que hacen época en la transición del feudalismo al capitalismo, estoy explicando solamente el derrotero de los países europeos. En Rusia podría ocurrir otra cosa, ¿no? Y se abre a una concepción multilineal, digamos, del devenir histórico, ¿no? Esa carta del 77, digamos, ya hay cambios muy importantes, yo diría, digamos, de la década del 50, digamos, en relación al donde Marx un poco ajusta cuentas con las matrices positivistas, lineales, evolucionistas y demás. Pero no vamos a tenernos demasiado, simplemente lo quería mencionar. Acá en nuestro país, digamos, va a ser el marxismo, en nuestro país, en América Latina, de los llamados primeros difusores, ¿no? En Argentina de Abel Aleman, del ingeniero Abel Aleman, del grupo Bowarts, ¿no? Un poco también, pero bueno, desde otro lado de Juan B. Justo, lo que David Viñas va a llamar el marxismo liberal, con una fuerte impronta sarmientina, ¿no?, en su composición, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese marxismo por un lado y otro marxismo radicalmente antipositivista, dialéctico, que se va a ir desarrollando de forma desigual y combinada, prestando atención a las configuraciones específicas que moldean la realidad de las formaciones sociales del capitalismo periférico en general y latinoamericano en particular, dando lugar a eso que algunos llaman marxismo latinoamericano, ¿no? Que hay un debate respecto de la conjunción de estos dos términos, ¿no? Un poco este debate sobrevoló en las jornadas que hicimos, bueno, ya el año pasado, donde debatimos con Laura Blanco y con Mauricio Surasi, jornadas que fueron, bueno, impulsadas por la Asamblea de Intelectuales y donde Esteban Bedia planteó por la negativa la cuestión, ¿no? No voy a criticarlo en su ausencia, pero sí a mí me parece que, si bien está claro que no hay algo así tan definido como un linaje ligado al marxismo latinoamericano, podría llegar a haber una tradición y seguro por lo menos hay una beta
una beta que fue abierta por aquellos pensadores y pensadoras del marxismo que buscaron interpretar la realidad latinoamericana desde el marxismo y al mismo tiempo al marxismo desde América Latina, ¿no? Pensadores como Mariátegui, Che, Mesías Peña, Liborio Justo, Silvio Frondizi, Luis Vitale, Zabaleta Mercado, bueno, hay un montón, digamos. No Trotsky, pero tal vez sí los análisis de Trotsky respecto del cardenismo, ¿no? Al que va a caracterizar como un bonapartismo sui generis de izquierda, digamos. Entonces, digamos, un marxismo que desde un principio buscó enhebrar con un mismo hilo las luchas antiimperialistas con la lucha por el socialismo, reponiendo, además, el vasto acervo de experiencia, de resistencias de los pueblos originarios, los levantamientos, digamos, de los esclavos negros, la revolución haitiana, ¿no? Y buscando, digamos, amalgamar dialécticamente, digamos, esas dos dimensiones, ¿no? Bien, uno de los precursores, digamos, de las versiones más originales del antiimperialismo acá en nuestro país fue José Ingeniero, ¿no? Heredero de la Hermandad de Ariel, uno de los principales ideólogos de la reforma universitaria del 18, ¿no? Y que es interesante lo de Ingeniero porque él va a decodificar la Revolución Rusa no solo como la toma del poder, ¿no? Por parte de los bolcheviques, gracias, sino además como una fuerza redentora, promotora de un proceso de transmutación radical de los valores de la sociedad burguesa, que tenían en el hombre mediocre su criatura dócil y sumisa, ¿no? Hay un entrecruzamiento ahí bastante interesante en Ingenieros entre Marx y Nietzsche, ¿no? Entre el hombre idealista y el hombre mediocre, entre Ariel y Caliban, ¿no? Figuras que retoma de Rodó, que a su vez retoma de Shakespeare, ¿no? De La Tempestad, ¿no? Pero, digo, es en realidad un tiro por elevación a la sociedad burguesa que identificaba con la expansión del imperialismo yanqui, ¿no? Con el reino de las mercancías, con la brutal sujeción al valor de cambio, con la insoportable cadencia de una existencia atada a los ritmos impuestos por la acumulación de capital, por la subordinación plena a la ley del valor entendida en un sentido amplio, no solo como tiempo de trabajo socialmente necesario, sino además como el interés material como palanca fundamental de las diversas modalidades de relacionamiento humano. Podríamos agregar hoy de relacionamiento socionatural también, ¿no? Es decir, relacionarnos entre nosotros y nosotras puramente por cuestiones materiales, ¿no? Los valores cuantitativos contra los valores cualitativos, bueno, hace referencia a toda esa problemática. Sin lugar a dudas, en todo esto hay una beta romántica en Ingenieros, digamos, del romanticismo, con la cual luego van un poco a ajustar cuentas uno, bueno, su principal discípulo, que fue Aníbal Ponce, también Mariátegui, ¿no? Pero que, bueno, ahí Juan menciona algo de esto en su libro sobre Mariátegui, que lo recomiendo, pero no se trata para mí de romanticismo en un sentido de reacción conservadora frente al desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? En una especie de utopía regresiva, ¿no? O como diría Mariátegui, de volver con áspera intransigencia a antiguos mitos agrarios, de renunciar místicamente a todo el acervo técnico heredado por el sistema capitalista, ¿no? O, como dice, digamos, en el texto fundacional del Partido Socialista, de regresar al comunismo incaico, de irnos todos a vivir al Machu Picchu, que es muy lindo, pero no, digamos. Lo que planteaba era recuperar algunos de los elementos que Juan pasa a revista, muy bien cuáles son esos elementos, de la comuna incaica, el principio colectivo por sobre el principio individual, los lazos de cooperación social y comunal, la subsunción formal, más no real del trabajo, ¿no? Como puntos de apoyo, como puntos de referencia prácticos, diría Aricó, para la construcción del socialismo hoy, ¿no? Digo, como para ajustar cuentas ahí con ese romanticismo de Ingeniero, que bueno, después fue un poco depurado. Pero bueno, más allá de eso, digo, esto es un elemento importante para el debate que hay hoy con lo que es el marxismo decrecionista, ¿no? Pero bueno, dejando esa cuestión de lado,
lo importante es esta comprensión de ingenieros de la Revolución Rusa como portadora de una nueva subjetividad, ¿no? Aparece ahí, digamos, en el trasfondo filosófico la idea del superhombre, digamos, de Nietzsche, de una nueva subjetividad opuesta por el vértice a la subjetividad capitalista, a la subjetividad mediocre, mecanizada, mercantilizada, etcétera, etcétera. Claramente esto va a tener un impacto muy importante en el Che Guevara, ¿no? Y en la idea del hombre nuevo. Pero me parece muy importante porque Juan, en la formulación ampliada que hace de la teoría de la revolución permanente, tratando de pensar hoy cuál sería la forma actual que asumiría la permanente, ¿no? En lo cual hay dos lecturas en relación a eso, una entenderla como el pasaje de la revuelta a la revolución, que para mí es una especie de problema casi transhistórico, entonces lo podemos debatir, pero por el otro lado tratar de entenderla a partir de sus formas elementales, que me parece que es lo más adecuado, digamos, ¿no? Y ahí pone un elemento que es muy importante, que es la construcción de una nueva cultura, de una cultura proletaria, de poder inaugurar, no sé si nuevas modalidades de subjetivación, pero sí de atender al problema de la subjetivación, ¿no? Sobre todo en un momento en el cual estamos atravesando, Juan lo planteó un poco elípticamente, una crisis de subjetividad importante, digamos, ¿no? Hay crisis de dirección, todos hemos leído en algún momento el programa de transición, donde, bueno, Trotsky hace referencia a este problema, pero si uno unilateraliza esa cuestión, caemos en las teorías del tapón, digamos, es como que hay un obstáculo ahí que está frenando, digamos, el impulso irrefrenable de las masas hacia la revolución. Bueno, eso, digamos, hay que sopesarlo en su justa medida y dialécticamente atender al problema de la crisis de la subjetividad. Por eso Ingeniero va a trazar un paralelismo muy importante entre los éxitos obtenidos por Trotsky, los éxitos militares obtenidos por Trotsky al frente del Ejército Rojo, con los éxitos obtenidos por Lunacharsky, ¿no? En el ámbito de la pedagogía comunista, ¿no? Por supuesto saludando al prolet cult y demás, digamos, la educación comunista, la pedagogía comunista como una de las herramientas más importantes para la construcción de esa nueva subjetividad opuesta a la subjetividad del capital, ¿no? Bueno, no sé cómo voy con el tema del tiempo. Iba a mencionar algo de la reforma universitaria, pero voy a pasar a los debates en torno al antiimperialismo. Planteé de manera un tanto esquemática que hubieron dos marxismos, es bastante polémico, ¿no? Pero del mismo modo podríamos plantear que hubieron al menos tres tipos o tres modalidades de antiimperialismo en América Latina, y que me parece que la figura de Mariátegui, que sobrevuela siempre un poco todos estos debates, sintetiza muy bien los debates, digamos, esas polémicas que hubieron, porque Mariátegui no se evadía de ninguna de las alas de la disputa, ¿no? Es decir, el antiimperialismo de Mariátegui, que en algún punto lo va a acercar, en algún punto no, lo va a acercar más a Trotsky que a Stalin, ¿no? Y que va a formar parte, desde mi punto de vista al menos, de una misma constelación, junto con el Che Guevara, bueno, y con todos los otros marxistas que mencioné antes. Bueno, va a tener una disputa, por un lado, con el estalinismo, que lo va a acusar de populista, y por el otro, con el populismo de Allá de la Torre, que lo va a acusar de europeísta, ¿no? Es decir, no se va de ninguna de las alas de la disputa, ¿no? Por un lado, por el estalinismo, un poco señalamos el trasfondo filosófico de la visión, digamos, etapista, ¿no? Que va a culminar, digamos, en la estrategia de la revolución por etapas. Ya en anarquismo, socialismo, se puede entrever, digamos, ese sustrato filosófico, sobre todo por herencia de Plejánov, al menos desde mi punto de vista, que va a culminar en la teoría de la revolución por etapas, bueno, y en alianza con las burguesías nacionales. Esa posición va a ser defendida a sangre y fuego acá en América Latina por Victorio Codovilla, un histórico dirigente del Partido Comunista Argentino y además del secretariado regional, digamos, latinoamericano, un hombre, digamos, del Partido Comunista de la Unión Soviética, defensor a muerte del dogma, y que va a polemizar con Mariátegui en el famoso congreso que cita Juan en su libro, Congreso
comunista latinoamericano, no directamente con Mariátegui, sino con los enviados de Mariátegui, ¿no? Ahí está un poco solapado el debate porque no va a ser, digamos, una confrontación directa, sino, como bien señala Juan, es una confrontación, en primer lugar, por la cuestión del partido, ¿no? Por la formación en ese momento del Partido Socialista, y que a Codovila no le cerraba demasiado lo del socialismo indoamericano, ¿no? Pero no aparece la acusación directa esta de quemar etapas, digamos, típicas, digamos, a las corrientes más revolucionarias, ¿no? Pero sí, digamos, termina ahí, bueno, en un deslinde importante, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, la confrontación y la ruptura con el sector de Haya de la Torre, ¿no? Es decir, Haya de la Torre lo que planteaba, de manera también bastante esquemática, así una amalgama bastante ecléctica, partiendo de una lectura propia del desarrollo histórico peruano, ¿no? De su fascinación por el Kuomintang, y sumando la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Es decir, una mezcla, un guiso bastante importante, ¿no? Y él planteaba, no soy un experto en física ni nada que se le parezca, pero entiendo que según la teoría de la relatividad, el tiempo cambia de acuerdo a la posición que uno ocupa en el espacio. Entonces Haya de la Torre decía, bueno, como Lenin dijo que a nivel mundial el imperialismo es la fase superior del capitalismo, en nuestros territorios el imperialismo es la fase inicial. Por lo tanto, lo que corresponde es luchar primero contra el imperialismo, porque no se puede destruir lo que no existe, ¿no? O sea, el capitalismo, ¿no? Es decir, fíjense cómo estas dos modalidades de antiimperialismo, por caminos distintos, llegan a un mismo lugar, ¿no? Es decir, a la idea de una revolución democrático-burguesa en alianza con las llamadas burguesías nacionales, ¿no? Bueno, Mariátegui ajusta cuentas ya en Aniversario y Balance, ¿no? Que es un texto célebre, y ahí va a plantear que la revolución en América Latina es antiimperialista, pero sobre todo es socialista, ¿no? Y ahí lanza esa famosa frase, agrésele todos los adjetivos que se quiera: antiimperialista, agrarista, nacional revolucionaria. El socialismo los presupone, los antecede y los abarca a todos, ¿no? Y hago mención, digamos, a todos estos debates, un poco, bueno, para pasar revista a los distintos marxismos, distintos antiimperialismos, en cuales, digamos, se inscribían los marxistas revolucionarios. Claro, y hoy la situación es mucho más compleja, porque estamos alejados de las dinámicas clásicas previstas por Trotsky, por Mariátegui, por Che Guevara, ¿no? Estamos en una situación en la cual, como señala Juan en el artículo, digamos, relacionado a la formulación ampliada de la teoría de la revolución permanente, estamos en un contexto en el que priman las revueltas por sobre las revoluciones y los imaginarios democráticos por sobre los socialistas, ¿no? Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, sopesarlo en su justa medida y ver cuáles son las mejores propuestas para poder incidir, ¿no? en el escenario, digamos, global, regional, local, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, yo escribí un articulito que intentó como meter una cuña en ese debate, digamos, al que también hay un artículo de Freddy Lizarraga, ¿no? Yo escribí algo relacionando la cuestión nacional con la teoría de la revolución permanente. Estamos en un momento en el cual hay que jerarquizar la guerra de posiciones, ¿no? Y en eso aparece, en esa fase de articulación de las demandas antiimperialistas con las demandas socialistas, un locus, digamos, un lugar privilegiado de contradicciones que creo que la izquierda hoy puede y está en condiciones de aprovechar, ¿no? Históricamente nos hemos disputado, digamos, con el populismo las banderas del antiimperialismo, pero no era lo mismo, claramente, el populismo de Cárdenas, Vargas o Perón que lo que hay, lo realmente existente hoy, digamos. No porque esté en una fase de descomposición, yo no creo eso, digamos, que el peronismo en particular o que el progresismo esté en una fase de descomposición, lo podemos debatir. Creo que eso llevado al extremo es la idea esta del cadáver insepulto, que vos mencionabas la vez pasada. Yo creo que más que cadáver insepulto, el peronismo está en un modo medio zombie, ¿no? Que aparte te muerde y cagaste, ¿viste? Te transforma.
Bueno, hay un sociólogo que caracterizaba al peronismo como un movimiento antropofágico, ¿no? Es decir, todo lo que se metía adentro se lo morfaba, ¿no? La experiencia más dramática de eso fue la de Montoneros en un punto. Pero más allá de eso, hoy la situación de las burguesías vernáculas, de las burguesías locales, es muy distinta a la que era en ese periodo. Hoy están atados por mil lazos con el imperialismo, ¿no? Los condicionamientos son mucho más grandes y la propia dinámica del patrón de reproducción del capital latinoamericano, esto lo menciono por encima, así que después lo podemos debatir, hace que sean cada vez más incapaces de otorgar concesiones materiales que galvanicen su hegemonía, ¿no? Por eso es que hay una situación de cierta desorientación entre algunos compañeros y compañeras honestos, digamos, ¿no? Que en otro momento apoyaron o que se sienten interpelados por estos movimientos nacionalistas, por ejemplo, relacionado a lo que pasó ahora en Venezuela, ¿no? Que reivindican que la izquierda haya salido con una posición rápida, contundente, mientras que el progresismo argentino y latinoamericano se quedó medio como mirando las caras, ¿no? Por ahí, allá, alguna declaración muy tibia. Entonces me parece que se abre una ventana de oportunidad para retomar, en realidad para seguir levantando las banderas del antiimperialismo y para ver, digamos, de qué manera podemos establecer el diálogo, digamos, con esos compañeros y compañeras para señalar que los únicos que pueden llevar la problemática del antiimperialismo hasta el final somos los y las marxistas, ¿no? Bueno, por ahora dejo acá y abrimos. Bueno, la idea es que ustedes intervengan con posiciones, comentarios, dudas, preguntas, críticas, lo que quieran, así que está abierta la lista. Vamos. Sí, tienen que hablar acá porque estamos grabando la charla para que otra gente también la pueda escuchar, así que, o sea, no hace falta que suban hasta acá si no quieren, pero tienen que usar el micrófono. Hola. Bueno, yo me anoté un par de preguntas. Una es, ¿en qué condiciones, límites o potencialidades está la conciencia antiimperialista hoy? ¿Y cómo puede hacerse para enfrentar el avance imperialista de Trump? Y si no, también se puede pensar a la inversa, ¿no? No solamente cómo está la conciencia antiimperialista hoy para enfrentar el avance de Trump, sino también en qué condiciones está el imperialismo, ¿no? Me anoté esas dos como para pensarlo también hoy en el presente. Eso. ¿Alguien más? Aprovechen ahora, juntamos varias. No necesariamente preguntas, también pueden dar una opinión, ¿sí? Por favor. Bueno, respondemos esto mientras y después si se quieren anotar, intervienen. ¿Cómo está el imperialismo? Te la voy a dejar a vos, que sos el economista de la dupla. A ver, ¿en qué estado está la conciencia antiimperialista? Depende de dónde. A ver, es un tema que está vinculado, un poco lo dijo Santiago, a la cuestión de cómo es la subjetividad de los movimientos de masa. Yo creo que, yo nombré unas encuestas que no sé si son serias, la verdad, pero que decía como que mucha gente apoyaba a lo de Trump, ¿no? Y siempre hay una discusión clásica sobre este tema, que en general la gente que opina que nunca se puede hacer nada dice no, pero la gente no entiende nada, o la gente está a favor del capitalismo, cosas así. Y ahí hay que diferenciar lo que es un sentido común de masas, de una masa pasiva y atomizada, de lo que es lo que piensa la gente que interviene más y toma más en sus manos los problemas y sale a la lucha.
No necesariamente incluso por luchas por demandas propias, porque los pibitos que hicieron los campamentos en Estados Unidos no ganaron nada con eso, solo ganaron que los echen de las universidades, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante en primer lugar, que no hay una subjetividad homogénea en la masa en general, en toda la clase trabajadora a nivel internacional o incluso a nivel nacional en cada país. Y si nosotros analizamos los fenómenos que viene habiendo en los últimos años, ponele 5 años, me parece que hay un cambio subjetivo que es interesante, que tiene que ver con lo que fue todo este ciclo de revueltas que hubo, que ha tenido sus problemas, porque bueno, si uno va ahora a Chile, ahora ganó este tipo, yo qué sé, hay problemas, o sea, hubo muchos problemas de traducción política de las revueltas, pero lo que expresaron desde el punto de vista de la subjetividad de las personas, sobre todo sectores juveniles y de trabajadores, es interesante. Es decir, hay una predisposición a tomar en las propias manos la resolución de los problemas y hay una predisposición a pensar salidas más allá de lo que existe hoy. Eso se puede ver también con el fenómeno de Zoran Mandani en Nueva York. Está bien, el tipo es un socialdemócrata más de izquierda que los neoliberales. No es trotskista, no está por una revolución socialista, aunque habla de socialismo. Pero que millones de personas lo apoyen, indica que hay gente que está pensando que no es tan cierto lo de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Ya empieza a haber gente que imagina el fin del capitalismo. Y lo mismo ocurre con la cuestión antiimperialista para mí. Todo el movimiento por Palestina es un movimiento antiimperialista, claramente. No sé si los pibes y las pibas que participan de eso leyeron el libro del imperialismo de Lenin. Es probable que no, pero sí hay un movimiento que rechaza el genocidio en Palestina, no solo por razones humanitarias, porque es algo que no debería ocurrirle a ninguna persona, sino también por una cuestión de que se considera justa la causa de autodeterminación nacional de Palestina. Entonces ahí hay un componente subjetivo antiimperialista muy importante. ¿Qué diría? Que está sujeto a un proceso de desarrollo desigual y combinado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No en todos los lugares es igual, no es homogéneo. Si pensamos América Latina, yo diría que en los últimos años retrocedió un poco la conciencia antiimperialista, pero ahora en este momento mismo hay un levantamiento popular impresionante en Bolivia contra un decreto que es un gasolinazo, como le dicen ellos, un aumento del 80% del combustible, más medidas para favorecer a los ricos, quitarles impuestos, favorecer el extractivismo y cosas así. Y Bolivia está convulsionada con acciones de masas impresionantes, donde aparte dicen no queremos ser esclavos, no me acuerdo la frase, pero los eslóganes, la mitad putean a Estados Unidos. Y que no quieren ser colonia, y que esto, que aquello. O sea que no podemos medir tampoco el nivel de conciencia antiimperialista de las masas en América Latina exclusivamente por las coyunturas de los últimos años. Hay que pensar un poco, incluso pensando en los debates que comentaba Santiago, que muchos se reeditaron, se revitalizaron en su momento a partir de la Revolución Cubana, también en otros contextos. Hay que pensar que hay fenómenos de más corto plazo y hay sustratos de más larga duración en la conciencia de las masas que se pueden reactivar. Porque en realidad es esto que yo digo, no hay una concepción homogénea en la masa que todos piensan igual una cosa. Sí, hoy por hoy parecería que las mayorías están volcadas a ciertas posturas de derecha. Pero eso no es algo que no pueda cambiar si crece la lucha de clases, que siempre se hace desde la gente más activa. O sea, el más inconsciente es el último que se va a meter. Pero bueno, eso es parte de cómo es la dinámica de los procesos sociales. ¿Cómo enfrentar? Y está difícil, pero está difícil ¿por qué? Porque hay un poderío muy desigual. Si se piensa en términos técnicos, es decir, cuántas armas tenemos contra las armas de Trump, está difícil, está complicado. Ahora hay que pensar otra cosa, la clase trabajadora y los pueblos de América Latina tienen, digo porque estamos hablando sobre todo de esto, tienen un arma que es la huelga general continental, que es algo que incluso se viene charlando
por ejemplo, huelgas a escala europea y eso a escala europea por el tema de Palestina. Ahora, no estamos hablando de una huelga por aumento de salario, más allá que todos necesitamos que nos aumenten los salarios, obviamente, sobre todo en Argentina, y creo que en lugares como Perú u otros también. Estamos hablando de una acción de masa coordinada por demandas políticas contra el imperialismo, afectando intereses económicos concretos del imperialismo. Y desde ahí, lo más que se pueda desarrollar, estaríamos abiertas a cualquier tipo de forma de lucha que sea efectiva para expulsar al imperialismo de América Latina. Pero me parece que es muy difícil pensar la realidad de cada país latinoamericano por separado y como resistencias nacionales o sumatoria de resistencias nacionales. Hay una discusión vieja que la hacía en su momento Mesías Peña, de que en realidad no existe la patria grande latinoamericana como una cosa que estaba unida y se dividió artificialmente, ¿no? Él dice, bueno, en realidad nunca existió esa unidad por fuera de la centralización burocrática de los colonizadores. Pero tenemos un destino común, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, toda América Latina. Tenemos un destino común en el sentido de que o se une América Latina y lucha contra el imperialismo, o vamos a hacer el patio trasero hasta que los yanquis quieran. En ese sentido, el arma principal para mí pasa no tanto por la huelga general como acción aislada, sino la idea de una acción continental coordinada de la clase trabajadora en todo el subcontinente. Sería un desafío interesante para cualquier intento de profundizar la injerencia norteamericana en la región o de cualquier otro imperialismo, porque ahora es Estados Unidos, porque es el que está interviniendo más agresivamente, pero no es el único imperialismo que existe, esto ya lo sabemos, ¿no? Bueno, te dejo lo del Estado de si querés esto decir algo. Complicado, está complicado. No, yo quería agregar, sí, en relación a esto, bueno, una de las propuestas ha sido, porque hay un problema, digamos. ¿Qué pasa si estalla la revolución en Argentina? Bueno, claramente lo han estudiado distintos marxistas, si en Brasil no pasa algo, bueno, es muy difícil mantener. Y al mismo tiempo habría que pensar qué pasa si no irradia la revolución, que fue uno de los grandes problemas que tuvo Rusia, que tuvo Cuba, ¿no? Es decir, sin apostar a las teorías del socialismo en un solo país, pensar, bueno, qué se hace, digamos, en ese tiempo, digamos, que hay que aguantar, digamos, y hay que darle comer a la población y hay que ver cómo haces, ¿no? Ahí yo una de las cuestiones que pongo, que fue un poco polémica en el artículo, fue la de la industrialización. Bueno, es una polémica, la dejamos abierta. No, pero y después lo otro, en algún momento se planteó la idea de una federación de repúblicas soviéticas latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo. Y después, otro elemento que quería mencionar, a ver, se me fue respecto de esto, de la unidad latinoamericana. Bueno, ya me voy a acordar en algún momento. Respecto del imperialismo, digamos, estadounidense, hace ya varios años que hay varios autores que señalan que está padeciendo un liderazgo erosionado, ¿no? Erosionado tanto por factores exógenos como endógenos. Exógenos, todo lo que tuvo que ver con sus fracasos militares, ¿no? Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Y luego, endógeno, se explica en gran medida, más que nada por el factor económico y lo que tuvo que ver en la década de los 70 y 80 los grandes procesos de reestructuración económica internacional, con lo cual gran parte de las cadenas de valor se trasladaron al sudeste asiático, ¿no? Eso es más o menos sabido por la baratura de la fuerza de trabajo, por la falta de legislación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunos autores como Michael Roberts, economista marxista, que van a señalar, muy anclado en la teoría del valor, que esto lo que generó fue que se deje de producir gran parte de plusvalor en Estados Unidos, se comienza a generar más en el sudeste asiático y aparte los países del sudeste asiático comiencen a captar ese plusvalor, ese excedente social, ¿no? Sobre todo China, por los cimientos heredados por la revolución, un Estado fuerte que le permitió captar gran parte de eso e imponer ciertas condiciones a las multinacionales, cosa que no hubiera ocurrido, digamos,
en otros países o en otras condiciones, ¿no? Entonces, eso hizo que sobre todo en el interior de Estados Unidos se fueran las principales, desaparecieran cordones industriales enteros, ¿no? Y gran parte, digamos, de ese sector, de la vieja clase estadounidense blanca, fue la que terminó votando en la base electoral, digamos, de Trump, porque se comió el verso, digamos, de que aparecieron los inmigrantes como chivo expiatorio, de que fueron a robarles el trabajo, cuando en realidad las empresas se fueron por cuestiones estrictamente capitalistas, digamos, ligadas a la ganancia, ¿no? Entonces, la combinación de esos dos factores hizo que Estados Unidos hace ya un tiempo que padezca un liderazgo erosionado, el traslado de las cadenas de valor a China. Si bien China avanzó mucho, bueno, se acordarán, digamos, que arrancó con los segmentos más bajos del proceso de industrialización, todo por 2 pesos, etcétera, etcétera, digamos, una industria manufacturera bastante rudimentaria y elemental, pero que con el tiempo y producto, digamos, de la retención de parte del know-how, digamos, del conocimiento de las multinacionales estadounidenses, europeas y demás, eso le permitió ir ascendiendo, incorporando otros segmentos de la producción y ahora está disputando con los Estados Unidos el segmento más elevado que tiene que ver con las tecnológicas, ¿no? 5G, bueno, todos los debates que hay ahora. De hecho, gran parte de la lucha por las tierras raras, que en Venezuela es un factor, han habido varios analistas que dicen, bueno, más que por el petróleo, tiene que ver con que Venezuela es uno de los pocos países de América Latina muy rico en tierras raras, que son fundamentales, digamos, para la producción de los chips electrónicos y demás. Bueno, es un elemento muy importante y que explica en gran parte el declive. Ahora bien, creo que era Alicia Argumedo Alcira Argumedo la que en algún momento dijo, bueno, todos los imperios caen, estos van a caer, así cueste 2000 años, en algún momento van a caer. Claro, uno de los problemas es que en la fase de declive, los imperios es cuando más violentos se ponen. Es decir, Estados Unidos no es que va a caer así, digamos, de la noche a la mañana. Primero no va a caer sin la acción consciente de los pueblos y si puede nos va a llevar puesto a todos, digamos. Eso es un poco lo que se ve, digamos, en el ajedrez geopolítico que arrancó con la guerra comercial con China y que ahora ya va teniendo varias derivas preocupantes, digamos, ¿no? Esto, digamos, de que de un día para el otro ingresen a un país sudamericano, ¿no? Que también había algunos debates, porque siempre tuvo injerencias abiertas en Centroamérica, pero es la primera vez que ingresa así derecho, al menos que yo tenga conocimiento, a un país sudamericano a secuestrar, digamos, a un presidente, y bueno, abre una situación bastante compleja. También es cierto, y hay análisis que dicen, bueno, no se animó a más en un territorio que es 3 veces Vietnam, y que si vos llevas la cuestión hasta el final, no sabés qué puede terminar. De mínima una guerra civil, digamos, pero bueno, por ahora es esta la estrategia que está tomando, pero estamos en una situación internacional en la cual se aceleran las tendencias a la crisis y empieza a aparecer un contexto de guerrerista, belicista, digamos, que también, en cierta medida, abre las compuertas para otros procesos más interesantes y bueno, y esperemos que una revolución. Muy optimista como para terminar un poco ya. Un optimista del gol, diría mi amigo Fernando. No, una cosa que me olvidé, que por lo que decía Buque, también hay un rol importante para jugar para el movimiento de masas de Estados Unidos. Es decir, hay una resistencia para hacer de América Latina, pero así como el Internacional Comunista apostaba a la unidad entre la clase obrera metropolitana y los pueblos oprimidos de la periferia, lo mismo apostamos nosotros. Y de hecho ya este sábado va a haber manifestaciones masivas que vienen siendo también por la represión que hace Trump. No sé si vieron a la chica que mataron los policías de migraciones, del ICE. Entonces, bueno, ahí se une el rechazo a la política interna de Trump con el rechazo a su política internacional y bueno, es un actor importante también la propia clase trabajadora, el movimiento juvenil en Estados Unidos. Bien, ¿alguien más quiere intervenir? Aprovechen. Vamos.
No, yo quería, voy a tomar el atrevimiento de agregar algo, pero saliendo un poco de América Latina, que es que en el último año se dio todo un debate sobre la debacle del imperialismo francés. Me parece interesante porque se dio una situación, ¿no? Como decía recién, en los últimos 5 años, 10 años, la primavera árabe, todo hasta ese punto, donde muchos países africanos están peleando contra ese imperialismo. De hecho, Francia era justamente uno de los países que tenía gran parte del continente bajo su pie, digamos, y muchos países, especialmente de los países del Sahel, digamos, todo un cordón, que es el más rico justamente en las tierras raras, y minerales, bueno, diamantes, toda esa pelea, petróleo, han dado toda una lucha en el último tiempo justamente para independizarse del imperialismo. Pero me parece que el tema ahí es que también la discusión es que entran otros imperialismos. Porque por un lado también se echa al imperialismo francés, pero ya hay todo, noticias, etcétera, informes, que no me acuerdo el nombre de el ruso, que era paramilitar, que es muy amigo de Putin, que también estaba metido ahí, o sea, con todo o sea, el mismo ejército paramilitar, digamos, ruso, e inclusive después se metieron empresas chinas. Entonces, bueno, me parece que eso, como que es el reemplazo de un imperialismo por otro, que inclusive esos otros imperialismos van a apoyar bueno, en África es todo medio complicado, los gobiernos, que justamente son gobiernos totalmente no sé, de ejército, bueno, hay muchas fracciones, facciones, tribus, pero bueno, me parece que saliendo de América Latina, en el último año por lo menos fue interesante eso, de la crisis que tiene el imperialismo también en otros lugares. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, dejamos acá entonces, vamos a tomar un vino. Pará, ¿te quieren hablar o no? No, en realidad yo venía pensando, y calculo que muchos de Venezuela y en todo el quilombo más actual, me parece que hay toda una discusión en el país sobre la ubicación, creo que Santi lo tomó igual en su intervención, sobre la ubicación de las distintas corrientes con respecto a lo que está pasando en Venezuela, cómo actuar, etcétera. Hubo la semana pasada una concentración en la embajada norteamericana en Buenos Aires. Acá hicimos una marcha el sábado pasado en el que, si bien hubo poca gente por la altura del año y todo lo demás, personalmente a mí me sorprendió la cantidad de gente que hubo un sábado con altas temperaturas y todo lo demás, y logramos hacer en Neuquén una marcha unitaria con sectores del sindicalismo dirigidos por el peronismo que estaban intentando no hacer nada más que quedar separados en la Plaza de las Madres. Y ahí hay toda una discusión, me parece, sobre cuáles son nuestras herramientas y cuáles son las tareas en una situación en la que Estados Unidos toma la decisión no solo de invadir Venezuela, sino también de empezar a amenazar hoy a México. Ayer era, bueno, a Cuba. Con Cuba lo que plantean es, nosotros atacando Venezuela no necesitamos siquiera plantearnos bombardear, ni invadir, ni nada a Cuba, que además analistas dicen que sería mucho más complicado porque Cuba resistiría y no como lo que pasó en Venezuela, pero porque los dejamos morir sin petróleo, no tienen ni electricidad, los dejamos morir y en un año y medio ya Cuba se nos entrega sola. Bien, en ese escenario en el que Trump es un imperialismo que está en decadencia, pero que está dando zarpazos y nos va a llevar puestos, o es el intento. Por suerte tiene todo el quilombo que tiene a nivel interno, o sea, porque no para de haber marchas de miles y miles de personas todos los días por algo distinto, porque mañana es la de No Kings, pero anoche hubo movilizaciones masivas contra el asesinato de la mujer esta que era incluso observadora, entiendo,
de lo que hace ICE. Entonces me parece que hay una discusión ahí porque el peronismo tiene en Argentina un poder importante. O sea, el peronismo se ubicó siempre del ala de Chávez, de Maduro, etcétera, y ahora no está haciendo nada desde el punto de vista de mover organizaciones que pudieran poner en jaque al gobierno, de alguna manera, así como la CGT, dirigida por el peronismo, la CTA, la CETERA, etcétera, no hacen nada por los laburantes en Argentina, pues contra la reforma laboral, por la situación de la clase trabajadora en general, tampoco están haciendo nada para llevar hasta el final la que se supone que es la defensa del régimen de Maduro, que lo sostienen varios de ellos, cuando en realidad podrían, desde impulsar este paro continental que vos planteabas, hasta, no sé, hacer medidas de boicot económico, impulsadas haciéndoles paro a determinadas empresas, etcétera. Entonces, creo que ahí nosotros también tenemos que pensar cómo hacemos nosotros en cada uno de los lugares en los que estamos para empezar a discutir que están atados los intereses de la clase trabajadora argentina con los de Venezuela, bueno, Bolivia, que está muy interesante además lo de Bolivia porque acaban de votar a un gobierno de derecha, entonces cómo lo que vota la gente no significa qué es lo que va a hacer con los pies o lo que está dispuesta a aguantar. Me parece que estamos asistiendo a fenómenos que nunca vimos hace décadas y que es un escenario muy interesante para actuar en consecuencia. Yo celebro hoy, veo un montón de gente, de compañeros y compañeras jóvenes, que creo que está buenísimo porque generalmente a estos temas siempre venía gente más grande, ¿no? La que vivió los 70 y qué sé yo, y si nosotros no empezamos a revitalizar el sentimiento antiimperialista, a llevarlo a la práctica con acciones y todo lo demás, estamos complicados, pero me parece que el escenario es muy interesante para pensar cómo intervenir en los lugares en los que estamos, desde la juventud en la calle, organizando otros pibes y pibas, o en las universidades o en las escuelas, y los laburantes en los sindicatos y en los barrios, y ver cómo también tejemos los lazos necesarios con las organizaciones sociales y todo lo demás, para que la pelea deje de ser sectorizada, deje de ser por pequeños reclamos y pase a ser también una pelea más política que tenga este reclamo en el centro, porque mientras nosotros peleamos contra la reforma laboral, si Trump sigue avanzando, se lleva puesto también a Argentina. Digamos, acá Milei le garantiza que puede arrasar con todo sin tener que todavía tirar ni media bomba, pero no está dicho que no quieran ir por más, digamos, y creo que está interesante también el diálogo que se abre en Argentina, siendo Venezuela el país atacado, porque ha habido mucha inmigración venezolana. Entonces, es un debate en los lugares de laburo. Bueno, nosotros los docentes, por ejemplo, en nuestras escuelas hay muchos estudiantes venezolanos y qué sé yo, y es una discusión de cómo en realidad el imperialismo no va a venir a salvarte del régimen de Maduro, con el que nosotros personalmente digo, como partido político no tenemos ningún acuerdo, porque no ha llevado el problema que tenemos ahí, perdón por este paréntesis, es que se robaron la bandera del socialismo. O sea, que Chávez con lo del socialismo del siglo XXI y todo lo demás, y Maduro como la continuidad de eso, nos han robado una bandera que tenemos que recuperar y volver a llenarla del contenido real que tiene. Perdón que le hice re largo. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Buenas tardes. Bueno, hice una pregunta con ChatGPT, pero quería preguntarles, tengo muchos compañeros de laburo, amigos de mi edad, que la única información que tienen es a través de Facebook o Twitter, peor aún. Así que la pregunta era, en un contexto donde figuras como Trump declaran abiertamente intereses imperialistas, como el control de recursos naturales, sanciones, dominio geopolítico, ¿por qué esa evidencia no se traduce en conciencia de clase?
¿Puede la experiencia material de las relaciones de dominio producir conciencia política, incluso cuando el sujeto aparece profundamente desinformado o ambivalente? Yo quería preguntar si podían contar sobre algún hecho de la actualidad en que haya podido haber una manifestación que pueda frenar los ataques imperialistas, más allá de la Palestina y la guerrilla y todo eso. Y también quería consultar algo que me pareció muy interesante, cómo se llega a los hechos, en la realidad, el tema este de la huelga continental. Malvinas, cuenta. Igual como cuántos años allá. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, ¿contestamos algo de esto? No vale la pregunta sin contar Palestina. A ver, en realidad todo el ciclo de revueltas que hubo, poner la primavera árabe ahora es medio yeta tomarlo porque terminaron todas con unas restauraciones recontra reaccionarias. Pero todo el ciclo de revueltas puso todo tipo de límites a las políticas reaccionarias de los gobiernos. Hay incluso revueltas contra el FMI en países como Kenia y otros que son importantes. Bueno, estaban todos los ejemplos que decía Cari. Yo qué sé, el ejemplo histórico uno de los más importantes es el de la guerra de Vietnam, que me parece que es importante tomarlo en el sentido de la unidad de la lucha del pueblo oprimido con la población del país agresor. Yo creo que hoy por hoy eso todavía está en esbozo, no se está dando al nivel que requeriría para frenar la ofensiva de Trump. Pero no descarto para nada que se siga desarrollando en ese sentido. Tenemos que ver mañana qué ocurre también en Estados Unidos y cómo sigue evolucionando la situación, además de activar, como decía ayer, para avanzar, ¿no? En hacer un movimiento de masa. ¿Cómo se logra lo de la huelga continental? Y lamentablemente hoy por hoy no está en nuestras manos exclusivamente, que es un poco lo que decía ayer recién, es decir, las grandes centrales sindicales de los países latinoamericanos en general son conducidas por partidos como el peronismo o el PT de Brasil, o partidos con esa orientación. Nosotros podemos, desde los lugares donde estamos, impulsar esta idea, intentar dar algunos pasos concretos, podemos buscar hacer acciones coordinadas desde sectores combativos de distintos países, pero esa acción no es una acción que podamos garantizar con nuestra sola fuerza. Por eso es importante también construir un partido. No es que está arreglada la pregunta para decir esto y después nos afiliamos a la salida, pero es así. O sea, hay una parte que es: hay que poner en movimiento determinados sistemas de engranaje que son mucho más amplios que las fuerzas de la izquierda trotskista, pero esa fuerza de la izquierda trotskista también es necesaria para eso. ¿Cuánto vamos a poder lograr? Yo creo que depende mucho, no solo de nuestra propia actividad, sino de en qué medida se desarrolla un movimiento de masa. Y ahí la conciencia puede cambiar también. Obviamente, siempre lo charlamos esto en otras actividades. Gente que, no sé, alguien que votó a Milei porque iba a cobrar en dólares, no creo que pegue saltos abismales en su conciencia si no hay grandes acciones de masas que lo conmuevan. Lo veo difícil. O sea, solo viendo que Trump es un garca que dice me voy a quedar el petróleo, no creo que cambie. Pero sí creo que eso puede activar a gente que tiene una posición medianamente crítica, pero no muy jugada, sí puede ser. Pero, es decir, hay procesos subjetivos que son a nivel de las ideas que tiene la gente, pero eso siempre recibe una ayuda importante de la experiencia en la lucha de clases.
si se logran, por ejemplo, si algo como lo de Bolivia logra tener un impacto en la conciencia de las masas de otros países, yo creo que ayuda a que la gente diga, mirá, esto hicieron quilombo y consiguieron. Hay que ver si logran derrotar el decreto. Condiciones hay, pero hay que ver si logran derrotarlo, es un gran ejemplo. Y mucha gente puede decir, bueno, incluso gente que hoy está llorando que Milei es imbatible y que no se puede hacer nada, y capaz que dice, bueno, si hubiéramos empezado a hacer esto antes, capaz que ahora no estaríamos discutiendo que nos van a querer votar la reforma laboral en febrero. Entonces, hay una relación ahí interdependiente entre cómo evoluciona la conciencia y cómo son las experiencias de lucha de clases, que no tiene una fórmula muy clara. O sea, en realidad depende de muchas condiciones concretas de cómo se van dando los fenómenos. Es el tema de que en la historia 2 más 2 da 3. Por eso yo siempre digo que la renga tendrían que haber sido historiadores más que músicos. Porque, claro, porque es así, o sea, no hay fórmulas muy claras donde uno mete tal y tal componente y eso te da un X cambio. O sea, en general juegan mucho cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, con la historia política de cada país, con qué tan atrás viene la conciencia antes de los eventos importantes y ese tipo de cosas. ¿Cómo? Claro, que la renga pueden ser músicos de acá y salta la música historiadora. También, bueno, después vemos cómo explicás que en la historia 2 más 2 da 3. Bueno, no sé, Santi, ¿vos tenés algo que agregar? No, con respecto a lo que planteó Jazz, yo creo que es importante, no solamente, bueno, creo que más o menos somos conscientes de eso, ¿no? En general creo yo que en los procesos históricos lo que no avanza retrocede, ¿no? Y si no salimos ahora a denunciar con fuerza, con vehemencia, la injerencia yanqui en América Latina, se fortalece Trump y se fortalece Milei también, que es su lacayo acá en la región. De hecho, él se proclama, digamos, como el principal lacayo de Trump, ¿no? Entonces hay un fortalecimiento, digamos, de ese sector de Milei que se va a fortalecer. Bueno, eso, digamos. Eso les quería mencionar por un lado. Y después, con respecto a lo que planteó, creo que Flor, vos habías dicho, Flor, algo del tema de la conciencia. Bien. Bueno, y que empalma un poco, creo que en lo que había planteado el compañero allá. Muchas veces se ha planteado, digamos, no toda la izquierda, pero hubo una idea de que cuanto peor, mejor, ¿no? Es decir, cuanto más hambre tengan las masas, cuanto más nos caguen a palo, en algún momento, bueno, la gente va a reaccionar, digamos. Bueno, eso no es así, digamos, porque al hambre hay que agregarle la conciencia del hambre, ¿no? Entonces, por eso es tan importante sopesar esta cuestión de la crisis de subjetividad, entenderlo como una de las formas elementales para repensar la forma actual y trabajar, digamos, sobre eso, como se viene haciendo, con charlas, bueno, con las redes sociales. Yo no manejo mucho ese mundo, pero entiendo que es algo, una arena de disputa necesaria, digamos, ¿no? Y con todos aquellos elementos que estén en la mano para tratar, digamos, de llegar a la mayor cantidad de gente y tener paciencia estratégica, porque como dijo Juan, claro, cuando uno a veces dice, bueno, la conciencia puede avanzar a saltos, pero depende desde dónde se arranque, ¿no? Cuando uno dice eso, a veces le dicen que es un poco kafkiano y reformista, pero eso efectivamente es así, digamos, comparamos el nivel de conciencia política de hoy con el de los 60, 70 y es medio una porquería, ¿no? O sea, lo dijo el Chiqui Castillo una vez en la charla. No se la agarre con él. Pero eso, digamos, efectivamente es así. Hay que hacer un laburo paciente, estratégico, ligado a la subjetividad, ligado a la conciencia, y sí creo que, lo repito, la izquierda está en condiciones de, incluso diría yo, de retomar algunas de las banderas de cierto nacionalismo revolucionario, digamos, planteando que los únicos que pueden llegar, lo que dije antes, los únicos que pueden llegar hasta el final con el antiimperialismo somos los socialistas, ¿no? Milcíades Peña, analizando la revolución permanente, decía, bueno, es
antiimperialista por sus tareas, por sus objetivos inmediatos, pero socialista por los métodos y por el sujeto. Métodos de autoorganización, insurrección, combinado, bueno, ahí hay un debate también. Y el sujeto, la clase trabajadora organizada, que logre hegemonizar al resto, digamos, de los sectores de la sociedad. Bueno. Chaplin. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, está buenísima la charla. Para mí estuvo muy bueno hacer toda esta, de alguna manera, un repaso, una revisión, podríamos decir, a lo que... ¿Y por qué estamos hoy acá? ¿Y por qué está causando atención? Porque es verdad que es sorprendente que hoy hayan tantos compañeros, compañeras jóvenes. Veo compañeros también, compañeras que no pertenecemos al mismo espacio político, pero que ha causado interés. Eso ya es un indicio de que hay un interés por entender qué es el imperialismo, porque lo de Venezuela lo puso en agenda y nos obliga y nos está forzando a tener que hacer un ejercicio de revisión, por un lado, de balance, de conclusiones. Para mí fue muy atinado lo que decía Rayaz respecto a, entonces, ¿qué hacemos? O sea, porque esa es la pregunta. Hoy estamos acá y analizamos y vemos históricamente cómo los imperialismos han tenido, y no es una novedad, digamos, en el mundo. Entonces, eso es lo primero que me parece que es interesante y es una respuesta a algunas preguntas que se hicieron. Empieza a modificarse la conciencia. ¿Y por qué estamos hoy acá? En Neuquén, en la Patagonia, atendiendo esta discusión, haciendo una profundización de un análisis muy necesario. Entonces yo creo que va a haber reacción, porque se empieza a notar. El problema está, y esta es una discusión que no sé si es una consulta o algo para que pensemos todos juntos y juntas, pero ¿qué provocó o qué permitió que se restaurara el imperialismo de esta manera que estamos, como lo estamos viendo hoy? Cabe la discusión también de analizar cuánta responsabilidad han tenido los gobiernos populistas, ¿no? Y lo podemos poner como ejemplo también acá en la Argentina, con el crecimiento de las derechas que hayan ganado el espacio que tienen. Me parece que es importante ese análisis, porque por algo se restauraron, digamos. O sea, estamos hablando de que son procesos que evidentemente en las masas, en la clase trabajadora, en las mayorías populares, no concitó, digamos, esa fuerza para contener una embestida de la magnitud de la que estamos viendo. Entonces me parece que tiene que ver con eso, y a veces cuando nosotros hacemos este balance y esta crítica y acentuamos particularmente en la Argentina con el peronismo y su rol, digamos, también que hoy tendrían, que algunos que preguntaban, ¿cómo hacemos para ir por ese lugar, para poder poner en pie un gran movimiento para parar esta embestida imperialista de Estados Unidos? Bueno, hay una gran responsabilidad de quienes dirigen las centrales sindicales, de quienes tienen o tuvieron posiciones de poder. Eso lo tenemos que tener en la cabeza, lo tenemos que tener presente, porque parte de las consecuencias de por qué estamos donde estamos tiene que ver también con los resultados de los fracasos de muchos estados o gobiernos populistas, que la misma reacción social que tienen, por ejemplo, en Venezuela, los propios venezolanos, de haberse estado cagando de hambre, había desabastecimiento, es una forma también de haberse utilizado, ¿no? El poder haber hecho lo que están haciendo ahora en Venezuela, porque también lo justifican con su propia gente, ¿no? Hemos escuchado mucho. Y después lo otro que nosotros hemos planteado, y es algo que la otra vez charlábamos nosotros en una reunión que teníamos, de que había algunos que se sorprendían de la posición que teníamos de la izquierda, ¿no? Que nosotros nos delimitamos del régimen de Maduro, y no ahora por esta situación, lo venimos haciendo desde siempre, y parecía que era una sorpresa. Y sin embargo es parte de por eso es importante, y esto no tiene nada que ver con lo que decía Juan, para que después cuando salgan se afilien, pero por eso es importante para nosotros construir partidos. No es parece un chiste, ¿no? Digo, pero por eso es importante esta reflexión, por eso es importante todo lo que estamos discutiendo, y por eso es tan bueno que estemos todos hoy acá, porque me parece que es un síntoma también de que empieza a haber preocupación y ocupación para pensar y exigir también. Porque lo del otro día que pasó acá en Neuquén es representativo. Nosotros de la izquierda y de distintos sectores combativos convocamos una movilización. Nos encontramos en la calle con sectores que estaban más conservadores, temerosos, pónganle el nombre que quieran. Pero logramos empujar desde el lugar
y salimos en una movilización que fue una cuadra, hicimos un acto en común. Eso me parece que también es parte de conquistar en la cabeza, en la conciencia, porque había compañeros que estaban ahí parados en la plaza que se sumaron y se dieron cuenta que era un problema quedar separado. Digo, puede ser un pequeño ejemplo, un grano de arena en el desierto, pero me parece que esa acumulación es sumar fuerza y sobre todo convicción, que me parece que también es muy importante. Bueno. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Sí? Bueno, yo solamente voy a hacer unas invitaciones. En el marco de todos estos debates que estamos haciendo y también de la presentación de la reforma en el Congreso el 10 de febrero, desde la juventud del PTS y sus organizaciones, la imaginación del poder, en clave roja, no pasarán, estamos organizando una agitación callejera el 17 de febrero, 17 de enero, que es el sábado que viene, no el otro. La idea es hacer una intervención con estampas, con volanteadas, hablar con la gente, medir un poco a ver qué opina la gente. Nuestros compañeros están haciendo en otros lugares, como por ejemplo en Mar del Plata, y la verdad que está habiendo muy buena recepción. La gente está necesitando información y debatir, o por lo menos preguntar, intercambiar acerca de cómo nos va a afectar la reforma y qué va a pasar. Así que bueno, el sábado 17 de enero a las 19 horas en Sarmiento y Olascuaga. Mitre y Olascuaga. Bien. Y la segunda invitación es que el 22 de enero, jueves, vamos a tener la visita de Willy Bronca acá en nuestra Casa Cultural. Organizamos un festival contra las reformas. En realidad se llama Arriba los derechos, abajo la reforma y el imperialismo. Nada, la idea es hacer un encuentro cultural acá. Obviamente va a tocar él, también está GCB invitada con su banda por ahora. Y también va a haber estampas, van a haber algunos feriantes. Nada, como es jueves, la idea es que termine medianamente temprano, no nos podemos exceder mucho. También son bienvenidas las manos para ayudar, así que quería hacer estas dos invitaciones. Sábado 17 de enero y jueves 22 de enero. Eso. Qué bien que hay gente que quiere seguir interviniendo, Gracias, Juli. Bueno, buenas tardes. No, voy a tratar de ordenar un poco lo que quiero preguntar, pero no sé si me va a salir. No, pensaba que, hasta ahora la discusión ha rondado muy en el ámbito de lo político y que está bien, pero pienso que no se puede deslindar de lo económico. Entiendo que eso, cuando Lenin habla de la fase superior del capitalismo, el imperialismo, qué sé yo, él toma ambos elementos. Entonces, nada, un poco en ese sentido pienso, bueno, ¿cuál es, y lo traigo porque es un debate abierto también, cuál es el rol del imperialismo hoy en términos económicos, pensando que, y acá el debate me parece que es interesante con el peronismo y que es algo que venimos charlando en el equipo docente, de que el peronismo muestra como un imperialismo amable a China y a su propuesta, como una propuesta económica alternativa más benevolente. Y en ese sentido, pensando que China quizás sin tener esta intervención tan drástica, que ha tenido Estados Unidos recientemente, tiene una influencia imperialista en toda Latinoamérica y que eso, no está del todo definido. Hace unos días vi un video de esos de YouTube, que la verdad que no sé si es muy clara, muy confiable la información, pero entiendo que también hubo un movimiento de los BRICS previo a la intervención venezolana,
y que ese movimiento, ese acuerdo económico iba en tratar de disputar la moneda del dólar como moneda mundial. Entonces, me parece interesante como pensar eso y volver a las discusiones que estuvieron, digamos, en la charla de si existe o no marxismo latinoamericano sobre cuál sería también una salida económica para los países latinoamericanos respecto al imperialismo, pensando, bueno, también, ¿no?, lo que decía la Jazz en relación a Cuba y cómo se busca asfixiar a partir de estas intervenciones. Bueno, ahí cuando hablaban, cuando intervenía Juan y también intervino Andrés, pensaba, y ahí lo hablábamos con compañeras docentes del equipo docente, que es importante construir partido, y nosotros intervenimos como partido en los sindicatos. Que ahí lo tomó ya. Es importante, nosotros como partido, no es lo mismo intervenir en un sindicato con un partido donde vos te pones a discutir cuál va a ser la política que se va a llevar adelante, y también te discutís una línea de intervención en un partido que no sea solo por reivindicaciones propias, sino que puedas, por ejemplo, llevar una campaña antiimperialista. Y cuando sucedió esto, cuando sucedió el avance imperialista en Venezuela, automáticamente se activaron, o sea, automáticamente hubo intervención en los grupos, en la agrupación negra, de poder sacar placas propias con un posicionamiento propio de las docentes, de la agrupación negra, para que pudieran nuestros compañeros docentes poder ver cuál era nuestra posición, no solamente pensar en escribir un comunicado y que se pudiera salir en forma de volante, sino también que pudiéramos intervenir en nuestros lugares de conducción, que son Aten Capital y Aten Plotier, con una posición en relación a este avance imperialista, y además poder llamar a marchar y poder presionar para que pudiera marchar el peronismo que estaba en la Plaza de las Madres y pudiera sumarse a la movilización. Entonces, y todo eso es porque somos un partido y porque intervenimos en el sindicato, y con esta línea, digamos, que por ahí después sucede que cuando hay gente independiente, o sea, cuando hay grupos dirigiendo que son independientes o del peronismo, o se desarman entre sí, o termina sucediendo que, como nos sucede a nosotros con la dirección peronista, que termina traicionando a la clase trabajadora, en este caso a las docentes. Es interesante porque ahí es donde tiene que ver esta influencia subjetiva. O sea, estamos influenciando de alguna manera a esas docentes, por lo menos las que tenemos llegada en los lugares donde estamos, de tener una experiencia con la izquierda en la conducción, y no solo por una lucha propia reivindicativa, sino con estas políticas o con estas campañas. Gracias, Marta. Bien, ¿dónde está Julián? Ahí. Bien, bueno, suscribo igual lo que decía Maca, no voy a comentar de eso, ya lo dijo ella. A ver, si metíamos la teoría del imperialismo y después los problemas de estrategia antiimperialista, nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Por eso hicimos, aparte tenemos acá un guevarista, hicimos la charla más subjetivista, digamos, no agarramos los temas teóricos generales. No, sí, a ver, el tema con el imperialismo, lo importante para mí para entender es que el imperialismo no es una política de los estados, sino que es una relación estructural. Entonces, no es que si gana uno que es menos de derecha que Trump, no va a ser imperialista Estados Unidos. Lo que va a cambiar es la política, puede ser más unilateral, más multilateralista. De hecho, por eso hubo tantas décadas de instituciones de consenso entre 800 comillas internacionales, que se llegó a hablar de que había un imperio global donde ya no existía el imperialismo y sus pujas de intereses entre distintas potencias, ¿no? Sobre todo la gente más viejita, sabemos quién es Tony Negri, que fue el artífice de toda esta discusión, que ahora vos lo mirás, envejeció muy mal el libro Imperio, ¿no? Que hablaba de esto como un orden global donde no había imperialismos de base nacional. Lo importante para mí de lo de Lenin es esto: hay el imperialismo como etapa de desarrollo del capitalismo, implica una jerarquía de países y a la vez es un fenómeno múltiple, no es que hay un imperialismo.
Después hay una discusión muy específica sobre hasta dónde China se puede considerar un país imperialista al mismo nivel que los países europeos o Estados Unidos. Recientemente tuvimos la conferencia internacional de nuestra corriente internacional, que hasta ese momento se llamaba Fracción Trotskista, un nombre más o menos inentendible, ahora se llama Corriente Revolución Permanente por la Cuarta Internacional. Uno de los debates que se hizo fue este de China, donde hay compañeros que plantean rasgos imperialistas más claros y otros que tienen más dudas y dicen, sí, a ver, en África nadie puede dudar, nadie puede pensar que China es una potencia benevolente y que no es imperialista. Y en América Latina yo creo que tampoco. Igual ahora Milei es uno de los fans de China, ¿no? Que dice los chinos no piden nada y todo eso. O lo dijo hace unos meses, no sé si ahora pensará exactamente lo mismo. Pero lo que sí hay es que China, producto de la formación de cadenas globales de valor, la relocalización de la fuerza de trabajo que dijo Santiago y todos los fenómenos económicos de las últimas décadas, fue creciendo a un nivel donde disputa determinados aspectos económicos y políticos con Estados Unidos, aunque no lo podría reemplazar a Estados Unidos como potencia hegemónica. Pero eso esa es la condición estructural de lo que está pasando ahora, y Trump es un gobierno que dice, ¿para qué yo tengo que estar pagando todo el multilateralismo de los demócratas y todo eso? ¿A mí qué me importa? Yo quiero apelar al interés directo, parcial, puntual de Estados Unidos y lo demás que se arregle. Esa es la lógica de Trump. Pero no es que es más imperialista que la de los demócratas que dicen, bueno, ayudemos a Ucrania porque Putin es un tirano y todo ese tipo de cosas. Son ambas políticas imperialistas dentro de una condición imperialista del país que no cambia por los detalles de la política. Eso está planteado así y por eso, a ver, la revolución socialista en el siglo XXI va a tener tareas antiimperialistas, las que estamos charlando acá. Y en los países, no solo en los países periféricos, también en los países centrales. Una revolución en Francia, se habló de Francia antes, tendría que discutir cómo se liberan las colonias que hoy tiene Francia. La Francia Insumisa, que es el partido de izquierda institucional más de izquierda que hay en Francia, que los han acusado por defender a Palestina y todo, en el punto de Palestina se la han bancado mucho, pero ellos defienden la integridad territorial de Francia, incluida las colonias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí hay un debate en determinados sectores de la izquierda que pueden tener incluso posturas muy radicales en puntos específicos, pero como son de un país imperialista, no quieren discutir la liberación de sus colonias porque piensan que pierden votos. De gente chauvinista que dice, ¿para qué le vamos a dar la libertad a los africanos, a los asiáticos? Porque Francia está metida, o en América Latina también está. Bueno, está esa discusión. Y las tareas antiimperialistas no son solo por un problema político o ideológico, sino que parte de relaciones desiguales entre países por el fenómeno de la penetración imperialista, que tiene características diferentes a las que tuvo en el siglo XX, porque cuando Lenin habla de esto dice, bueno, hay fusión del capital bancario con el industrial y entonces la formación del capital financiero, hay exportación de capitales, pero los países periféricos eran mucho más, entre comillas, atrasados de lo que son hoy. Es decir, esos países han pasado por procesos de descolonización, han pasado por procesos de industrialización relativa. No sé, en Argentina el agro es un complejo industrial impresionante, es decir, no es un mundo agrario como era el del siglo XX, así en las mismas condiciones. Bueno, todo eso, y sobre todo existen las cadenas globales de valor. Entonces es diferente, por eso también hay muchas especulaciones sobre hasta dónde Trump puede realmente desglobalizar el capitalismo mundial actual. Es muy difícil hacer eso, pero sí se puede armar unos lindos quilombos como está armando, eso sin duda. Pero bueno, yo creo que está bien, o sea, es pertinente que lo que dice Juliana de recordarnos que además de la estrategia, o sea, hay estrategias antiimperialistas porque hay un fenómeno que es el imperialismo, que está estudiado como un fenómeno estructural del capitalismo por la tradición marxista, no solo por Lenin, sino también por otros autores.
Pero en el caso de Lenin siempre está unido el problema del estudio teórico del imperialismo con la necesidad de la unidad entre las estrategias antiimperialistas y socialistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un punto fuerte. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿O pasar otro aviso? Bueno, listo, ahora sí vamos con el vino. Entonces, gracias.